Sergio Castro tiene estudios de pregrado en química en la Universidad de Chile. Además, él ha realizado estudios de postítulo en metalurgia extractiva en el Departamento de Minas y estudios de posgrado en la especialidad de físico-química de superficies aplicadas a flotación de minerales. Además, él también ha estado como visitante, como científico visitante en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, en Canadá, y tiene una experiencia como profesor titular del Departamento de Ingeniería Metalúrgica en la Universidad de Concepción por más de 38 años. Sus investigaciones están basadas en lo que corresponde a fisicoquímica de superficies y flotación de minerales, por lo cual cuenta con más de 120 publicaciones en revistas internacionales sobre el tema. Bueno, y actualmente el doctor es gerente general de la empresa Castro Ingeniería del laboratorio metalúrgico Minflot. Entonces, si podemos ver, tiene una vasta experiencia el doctor, por lo cual el día de hoy vamos a tener el agrado de poder escucharlo en el tema de la tecnología del molibdeno. Entonces, los dejo a cargo del doctor Castro. Buenas tardes, doctor. Entonces, le doy la palabra para que inicie su brillante exposición. Gracias. Muchas gracias, Nadia, muy amable. En primer lugar, muchos saludos, muchos deseos de éxito al comité organizador de esta conferencia y también muy buenas tardes a todos los participantes. Yo les voy a compartir algunas experiencias respecto al molibdeno, subproducto del cobre, y voy a hacer una revisión no tanto de los aspectos físico-químicos, a pesar de que los voy a mencionar, sino que voy a referirme un poquito más centrado en los problemas que tienen las plantas de molibdeno y cuál es el origen de esas plantas de molibdeno, ¿no? Así que voy a compartir con ustedes la presentación. Ustedes me dicen si se ve. Todavía no la vemos. Todavía no, doctor, todavía no está compartiendo, todavía no podemos ver su presentación. Tiene que tratar de compartir su pantalla completa y de ahí recién abre su presentación. Sí, la tengo compartida en modo presentación y yo en mi computador sí la veo. ¿No? No, ahorita no la estamos mirando nosotros, doctor, aún. Doctor, de repente ahí hay que hacer clic en el botón que dice compartir pantalla abajo del Zoom. Sí, ahí usé esa aplicación, compartí pantalla y seleccioné el archivo y lo puse en modo presentación, pero... Y le dio compartir, el último botón que dice ahí compartir. Sí, bueno, ese fue el primero. A ver. Nuevamente, doctor, de repente, dele compartir pantalla, elija su pantalla y dele el botón de abajo, hay un botón celestito que dice compartir. Ahí recién va a su presentación y ya podemos todos visualizarla. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí, doctor, ahora sí. Muy bien, muy bien. Bueno, a modo de introducción, voy a hablar acerca de los problemas que tienen las plantas de molibdeno, molibdeno subproducto del cobre. He titulado esta presentación Aumento de recuperación en plantas de molibdeno, y en realidad lo que quiero analizar es los problemas de pérdida de recuperación que tienen las plantas de molibdeno, y a partir de eso proponer entonces esquemas de mejoramiento de recuperación. Las plantas de molibdeno son bastante más complejas que las plantas de cobre en general, a pesar de que son plantas muy pequeñas, es decir, no procesan más allá del 3% del tonelaje que alimenta una planta concentradora de cobre.
Entonces son plantas pequeñas de 4.000, 5.000, 6.000 toneladas por día, y que son complejas desde el punto de vista físico-químico y también son complejas desde el punto de vista dinámico. Entonces, vamos a hacer una revisión un poco general para que vayamos avanzando. ¿Ustedes ven el cambio? No, doctor, no estamos pudiendo ver el cambio. No sé si usted la puede ver su presentación en pantalla completa. Sí, yo la estoy viendo en pantalla completa, pero en mi computadora hace el cambio y aquí no lo hace. A ver. Sergio, aprieta Control P y duplicar. Control P. Esto no me salió bien. Lo siento, linda. Tranquilo, no importa. Flechas que indican para la continuación de la otra diapositiva. Eso, Control P y te va a salir y le pones... Doctor, si no, dele clic nomás en el botón de siguiente. Estoy usando ese botón en el siguiente y es el que no obedece. Obedece en mi computador, pero no obedece allá. A ver, voy a intentar compartir de nuevo, lo siento. Sí, dale. Vamos a ver. A ver, doctor, ahora, solamente de un computador. Lo que pasa es que está compartiendo, creo que está compartiendo de dos dispositivos. No. Perfecto, ahí sí. A ver, vamos con todo de nuevo. Ponlo en modo presentación y listo. Correcto. ¿Sí? Excelente. Ok. Bueno. El molibdeno en muchas de las plantas concentradoras de cobre es el principal subproducto y es un componente menor. ¿Ah? La ley de molibdeno, los yacimientos de cobres porfídicos, varía aproximadamente entre 0.01 y 0.06% de molibdeno. Eso significa alrededor de 100 a 600 ppm. Ahora, la molibdenita es una especie que tiene flotabilidad natural y por lo tanto se va junto con el cobre a los concentrados. Y en el concentrado final de la concentradora, lo que llamamos normalmente el concentrado colectivo o el concentrado bulk, también a veces concentrado mixto, cobre y molibdeno, se alcanzan leyes que están entre 0,15 y 1% de molibdeno, lo cual significa del orden de 1.500 a 10.000 ppm de molibdeno. Este corresponde a la alimentación fresca a las plantas de molibdeno. Por lo tanto, separar el molibdeno desde estos concentrados fue una tarea bastante difícil porque es un componente menor y en esto va a ser clave la flotabilidad natural de la molibdenita. Este proceso fue desarrollado ya hace bastantes años. Ya en el año 1936 se recuperó por primera vez molibdeno, subproducto de un yacimiento de cobre porfídico, y con leyes similares a las que tienen los yacimientos actuales. Y esto se hizo en la empresa Kennecott Copper Corporation en Utah, ¿no? Por lo tanto, esta tecnología de separar molibdenita o molibdeno a través de flotación selectiva tiene ya alrededor de 85 años. Es una tecnología antigua
y durante este periodo ha sufrido solamente perfeccionamientos, mejoras, pero el esquema básico de depresar los sulfuros de cobre y flotar la molibdenita, aprovechando su flotabilidad natural, es exactamente el mismo. Han cambiado un poco los reactivos que se emplean. Antiguamente se empleaba el reactivo Anamol-D, que era una mezcla de sulfidhidrato de sodio y trióxido de arsénico. También se utilizaba el reactivo de NOx, que era un producto que contenía sulfidhidrato de sodio y algunos compuestos fosforados. Y hoy día se ha simplificado ese proceso y solamente se utiliza, o principalmente se utiliza, el sulfidhidrato de sodio como agente depresor para los sulfuros de cobre y fierro, y se aprovecha la flotabilidad natural que tiene la molibdenita. Aquí en esta diapositiva podemos ver una representación esquemática de lo que es una planta de molibdeno. En primer lugar, la planta de molibdeno se alimenta con el concentrado colectivo fresco que viene de la planta concentradora. Entonces se alimenta a la flotación selectiva y vamos a tener algunos insumos. El principal es el sulfidhidrato de sodio o NaCH, que es el reactivo depresor de los sulfuros de cobre y de hierro. También vamos a utilizar nitrógeno, lo vamos a explicar más adelante, que es un gas que reemplaza al aire porque permite reducir los consumos de NaCH. Algo de espumante, también ácido sulfúrico como un elemento de limpieza química de la molibdenita. Producto de esta planta de flotación selectiva, como estamos alimentándola con un concentrado colectivo cobre-molibdeno, vamos a separar en dos productos, un concentrado final de molibdeno, por un lado, y por otro lado, un concentrado de cobre, libre de molibdeno o con muy poco molibdeno. En estas plantas también se obtienen emisiones gaseosas, particularmente algo de gas sulfídrico, ácido sulfídrico gaseoso, y también nitrógeno. Por lo tanto, estas plantas deben hacerse cargo de estas emisiones gaseosas a través de un sistema de lavado de gases o scrubber, que se neutralizan estos gases con soda, con hidróxido de sodio, de tal forma que al medio ambiente solamente se libera nitrógeno. Este es un esquema general, entonces, de una planta de molibdeno. En términos de diagrama de bloques, podríamos representarla de la siguiente manera. En primer lugar, aquí tenemos de nuevo el concentrado colectivo cobre-molibdeno que viene de la planta concentradora, y esta planta concentradora puede estar en el mismo lugar o puede estar a distancia de la planta de molibdeno. En muchas instalaciones la planta de molibdeno se encuentra muchos kilómetros de distancia y aquí hay un concentraducto. Se transporta este concentrado y llega entonces a un espesador de cabecera, un espesador que está en la planta de molibdeno y es el espesador de concentrado cobre-molibdeno. De este espesador, la descarga pasa a un estanque de adición de ácido sulfúrico, en donde se regula el pH alrededor de 7, 8, 8,5, depende del sistema de lavado de gases que disponga la planta. Enseguida, esta operación a veces se llama golpe de ácido sulfúrico, un golpe de ácido. La pulpa ya, con este tratamiento que produce una limpieza química de la superficie de la molibdenita, en particular limpieza respecto al calcio, proveniente de excesos de cal que se hayan utilizado en la planta concentradora, pasa a un estanque de acondicionamiento con NaCH y se agrega también un colector no polar, como dice lo queroseno. Y enseguida ya podemos alimentar al circuito Raffel. Pues bien, las plantas típicas tienen 4 etapas o 5 o 6 etapas de limpieza. Las plantas más modernas ya tenemos 4 etapas de limpieza, es decir, una primera, una segunda, una tercera y una cuarta etapa de limpieza en serie.
Una particularidad importante de las plantas de molibdeno es que las colas, estas son las 4 etapas de limpieza, son en contracorriente. Por lo tanto, la cola de la cuarta va a la alimentación de la tercera a la segunda a la primera, y la cola de primera tiene 2 posibilidades, que son las más normales. O va directamente al circuito Raffel o recircula a través del espesador de cabecera. Por lo tanto, la alimentación al circuito Raffel es una alimentación compuesta, que está formada por 2 flujos, el concentrado colectivo fresco y la recirculación de la cola de primera limpieza. En algunas plantas también esta cola de primera limpieza no recircula, sino que es procesada directamente en un circuito scavenger, y la cola del scavenger va acá junto con la cola Raffel a un espesador de concentrado final de cobre, y el concentrado recircula a primera limpieza. De tal manera que se evita que haya una recirculación y una alimentación compuesta. Y en ese caso, la alimentación es completamente, corresponde al concentrado colectivo fresco. En algunos casos existe un espesador intermedio previo a la última etapa de limpieza. En otros casos puede existir también una etapa de remolienda intermedia. Y el producto que sale del concentrado de la cuarta limpieza va a un espesador de concentrado final. En general, Raffel, primera, segunda, tercera limpieza, scavenger, son celdas conversionales, y en la mayoría de los casos la última etapa de limpieza es columnar. Es un ejemplo bastante típico de lo que es un diagrama de flujo de una planta de molibdeno. Ahora, como el reactivo que utilizamos es el NADH, y el NADH es un agente reductor, el control físico-químico de este proceso se realiza mediante medición de potenciales de óxido-reducción, conocidos también como potenciales ORP. Esto se mide con un electrodo de platino, generalmente en la última celda o en el cajón de descarga de cada uno de los circuitos. La zona de trabajo normal en términos de potencial se encuentra entre menos 440 y menos 500, menos 520 milivolts, cuando se trabaja entre pH 8 y 9. En esas condiciones se garantiza una adecuada depresión de los sulfuros de cobre y fierro, y esta depresión tiene lugar por fenómenos de desorción o destrucción del recubrimiento de colector sobre los sulfuros, como calcopirita, calcosina, cobalina, pirita, etc. Aquí se muestra un esquema de lo que es la desorción o la destrucción del colector. El mineral, imaginemos en este caso una calcosina, está recubierta con una capa de colector que está químicamente fijado a la superficie y le da hidrofobicidad o flotabilidad a esta partícula. En presencia del ion sulfidrato, el ion sulfidrato es capaz de, químicamente, por mecanismos de intercambio iónico, de desplazamiento iónico, de romper este santato cuproso que hay acá en la superficie y formar un compuesto que es más insoluble, tiene un KPS más bajo, que es el sulfuro cuproso, y libera el ion santato a la solución. O sea, lo que hace es dejar la superficie mineral libre de colector, y por lo tanto esa superficie mineral no tiene flotabilidad y decimos técnicamente que es un mineral hidrofílico. Ese es el mecanismo a través del cual actúa el ion sulfidrato. Pero es muy importante que haya una cierta concentración residual de sulfidrato, porque esta reacción es reversible. Es decir, si a mitad del circuito desaparece el sulfidrato residual, entonces el santato volverá a absorberse y vamos a tener que en las últimas celdas va a volver a flotar el cobre. Por eso que la medición de potencial de referencia, potencial de trabajo,
normalmente se mide al final del circuito, que puede ser en el cajón de descarga del circuito, de tal manera que garantizamos que ese potencial, que es menos 440, menos 500, hasta menos 520 milivolts, nos asegure que el colector está destruido hasta último momento para que no haya reactivación de la flotación de los sulfuros y contamine entonces los concentrados. Es muy importante tener en cuenta que hay una relación entre el potencial y el pH, que es una de las cosas que normalmente los operadores no controlan adecuadamente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si usted grafica el potencial en función del pH, todas aquellas personas que están familiarizadas con los diagramas de HPH saben que la ecuación de Nernst asegura una relación lineal de una cierta pendiente que tiene que ver con las constantes de la ecuación de Nernst. Por lo tanto, depende linealmente del pH. En este caso, por ejemplo, para una misma concentración de sulfidhidrato, si nosotros llevamos esa solución a pH 8, nos va a dar 440 milivolts. Pero si la llevamos a pH 9, me va a dar del orden de los 510 milivolts. No significa que 510 milivolts tenga una concentración más alta de sulfidhidrato. No, es la misma concentración de sulfidhidrato. Lo único que hicimos fue aumentar el pH en una unidad. Y eso es muy importante, ese vínculo entre concentración de sulfidhidrato y pH es necesario tenerlo en cuenta, porque a veces, si trabajamos a pH constante, la única forma de subir el potencial es aumentando la dosis de sulfidhidrato. Pero si trabajamos a pH variables, no tenemos que olvidar que por cada unidad de pH el potencial se hace más negativo en alrededor de 60 milivolts. Respecto a la adición y al consumo de NaCH, en las plantas típicas actualmente, después que se han producido una serie de tecnologías que optimizan este proceso, se consumen alrededor de 3,5 a 6 kilos por tonelada. En las plantas chilenas el promedio es de 4,5 kilos por tonelada. El sulfidhidrato no necesita mucho tiempo de acondicionamiento, actúa prácticamente de manera instantánea, por lo cual debe agregarse en el estanque de acondicionamiento previo a los circuitos o bien directamente al cajón de alimentación de cada uno de los circuitos y se agrega por circuito. Generalmente, en términos de porcentaje, alrededor del 65% del NaCH se consume en el circuito Raffel y el resto se consume y se distribuye en los circuitos de limpieza. En los circuitos Raffel, que es el que consume más, es frecuente que se haga una adición en etapas, de tal manera que se agrega una dosis en el cajón de acondicionamiento a la entrada del circuito y se agrega una segunda dosis a mediados o a mitad del circuito Raffel. Respecto a las reacciones químicas que experimenta este reactivo depresor tan efectivo que es el NaCH, aquí tenemos la distribución de especies, el diagrama de distribución de especies. Y se puede ver que el sulfidhidrato, el NaCH, en medio ácido va a generar gas sulfídrico, ácido sulfídrico. Y entre aproximadamente pH 7 y pH 13, la especie predominante es el ion sulfidhidrato. Por eso que hablamos que en las plantas de molibdeno, la desorción y la depresión de los sulfuros de cobre y de hierro se produce por efecto del ion sulfidhidrato, porque las plantas de molibdeno trabajan justamente en este rango de pH, en donde tenemos prácticamente casi la totalidad del sulfidhidrato en la forma de ion sulfidhidrato. Sobre pH 13 comienza a predominar el ion sulfuro, pero nunca operamos las plantas de molibdeno en ese rango. Sin embargo, la tendencia de las tecnologías en el último tiempo han ido
cambiando el pH de las plantas, que hasta hace algunos años nos movíamos entre pH 10 y 11, nos hemos ido moviendo hacia pH 7, 6,5. ¿Y por qué razón? Porque a esos pH se produce una parte importante del gas sulfídrico. De hecho, a pH 7, la mitad del sulfidhidrato es ácido sulfídrico y la otra mitad es ion sulfidhidrato. Esta condición es mucho más efectiva desde el punto de vista de la depresión de los sulfuros de cobre y de hierro. Sin embargo, tiene el inconveniente de que este gas sulfídrico se puede desprender a la atmósfera. Por lo tanto, si uno quiere trabajar en este rango de pH y utilizar la ventaja que tiene el gas sulfídrico, debe trabajar con equipos herméticos, equipos cerrados y con sistemas de lavado de gases. Otro aspecto importante y que es una de las mejoras que se ha hecho en los últimos años, no tanto últimos recientes, sino diría yo en la última década, se muestra en este diagrama, en donde es un diagrama EH-pH, en donde se observa que el ion sulfidhidrato, si lo colocamos en un ambiente oxidante, se oxida a tiosulfato y posteriormente a sulfito. Esta reacción de oxidación es muy importante porque en medio homogéneo, es decir, si yo tengo una solución en contacto con el aire, esta reacción es lenta. Pero si tengo un sistema particulado formado por un concentrado, en donde tenemos muchas partículas con propiedades semiconductoras, se produce una electrocatálisis y esta reacción ocurre muy rápidamente. Entonces, en las plantas de molibdeno, esta es una reacción lateral indeseable, puesto que nos hace consumir mucho sulfidhidrato que se está degradando a tiosulfato y a sulfito. Y esto hacía que los consumos de NAT estuvieran del orden de los 14, 15 kilos por tonelada, o 10 kilos cuando las plantas eran más cortas. Por lo tanto, se introdujeron dos tecnologías. Una que fue trabajar con aire enrarecido, recirculado de las mismas celdas, es decir, aire con muy bajo contenido de oxígeno. Y la segunda alternativa es directamente reemplazar el aire de la flotación por gas nitrógeno, es decir, un gas inerte. Y en esas condiciones se bloquea esta reacción de oxidación y el consumo de sulfidhidrato se logra bajar, como tenemos en la actualidad, alrededor de 4,5 kilos por tonelada. Respecto a fuentes de pérdida de molibdeno, pensando ya en la optimización, el mejoramiento de las recuperaciones, este gráfico muestra la recuperación de molibdeno en función de los tamaños de partículas. Estos son los tamaños de partículas frecuentes en los concentrados colectivos, y se puede ver claramente que el tamaño óptimo es alrededor de 20 micrones. Partículas de 50 micrones para molibdeno son relativamente gruesas, pero el problema no está tanto en los gruesos, el problema está en los finos. O sea, cuando tenemos partículas bajo 10 micrones, bajo 5 micrones, las recuperaciones son más bajas. Y este es un grave problema en las plantas de molibdeno, porque las plantas de molibdeno en general tienen molibdenitas en tamaños finos y ultra finos. Aquí algo sucedió, pero no aparece esta diapositiva y en mi presentación sí está. Así que voy a comentar solamente que otro elemento que es importante tener en cuenta como depresor de Moli es el magnesio. El magnesio es un fuerte depresor de Moli y manifiesta su efecto depresor alrededor de pH 10, porque es el pH al cual precipita el hidróxido de magnesio, y es el hidróxido de magnesio el que heterocoagula sobre la superficie de las partículas de molibdenita y produce una fuerte depresión. Así que ojo con el magnesio, porque el magnesio también se encuentra, por ejemplo, en las aguas salinas, particularmente el agua de mar, tiene alrededor de 1,3 gramos de magnesio por kilo de agua. Por lo tanto, para poder flotar molibdenita en estos ambientes que tienen magnesio,
nunca se debe pasar el pH más allá de 9 o máximo 9,5, porque si no entramos en el rango en donde precipita el hidróxido de magnesio y se va a producir una fuerte depresión. Bueno, aquí, no sé, esta presentación está muy loca, ¿no? Ahí está la curva del magnesio. Aquí también está, a la derecha está el diagrama que muestra que a pH un poco más arriba de 10 es por la concentración, en este caso, concentración de 10 a la menos 4, pero concentraciones más altas, esta curva se mueve hacia acá, hasta pH 9,5, precipita el hidróxido de magnesio, que es el depresor. También es necesario tener cuidado, y este es uno de los elementos más difíciles de detectar en una planta de molibdeno, que es el efecto del floculante residual en las aguas de proceso. Las poliacrilamídas que se utilizan en los espesadores y también los productos de degradación de estas poliacrilamídas, que son polímeros de alto peso molecular y que se degradan en fragmentos más pequeños, que no tienen efecto floculante, pero sí multiplican el efecto depresor sobre la molibdenita. Tienen un efecto muy fuerte, con alrededor de 5 ppm ya de fragmentos de un floculante se depresa la molibdenita. Y este es uno de los elementos más difíciles de diagnosticar en una planta de molibdeno. Por eso que se recomienda que en los espesadores de cabecera no se agregue floculante más allá de 4 o 5 gramos por tonelada, y que por ningún motivo se agregue floculante en espesadores intermedios. Ahora, estos aspectos que son aspectos físico-químicos que hemos revisado, se tienen que complementar con los aspectos dinámicos. Los aspectos dinámicos, las plantas de molibdeno tienen un comportamiento propio, tienen una dinámica propia. Las plantas de molibdeno son tremendamente inestables porque hay fuentes de inestabilidad. Por ejemplo, la variación en la ley de molibdeno del mineral, la variación en la ley de molibdeno del concentrado colectivo, el propio funcionamiento de la recuperación en las etapas de limpieza producen alta inestabilidad en las plantas de molibdeno, y uno de sus talones de Aquiles corresponde justamente a los efectos dinámicos que están asociados a esta inestabilidad de las plantas de molibdeno. El problema mayor y que produce las pérdidas de recuperaciones más grandes en las plantas de molibdeno, en donde la recuperación puede caer 20 o 30 puntos de un turno a otro y nadie sabe por qué, bueno, es la generación y el crecimiento de las cargas circulantes. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a lo siguiente. Aquí mostramos un esquema de la planta de molibdeno con todas sus etapas, desde Raffer hasta la cuarta limpieza. Las colas de la cuarta van a la tercera, de la tercera a la segunda, de la segunda a la primera, de la primera al circuito Raffer, y forman la alimentación compuesta, que fue lo que expliqué al comienzo. Pues bien, esta recirculación corresponde a la carga circulante en las plantas de molibdeno. Entonces, por ejemplo, si esta etapa de limpieza fue diseñada para una recuperación de 50%, pero bajó a 30%, por razones de que el operador le exige más selectividad para cumplir con la ley de concentrado, entonces aumenta la carga de molibdeno que se va por la cola. Y esta carga de molibdeno va a recircular y va a ir copando las capacidades de las etapas anteriores, y se va a sumar a otras cargas circulantes y va a golpear muy fuerte al circuito Raffer. ¿Y cómo se comporta el circuito Raffer? Miren, aquí tenemos la curva de recuperación de molibdeno en función de la masa de cola de primera limpieza en porcentaje. O sea, cuando tenemos concentrado colectivo fresco, sin cola, de primera limpieza, la recuperación aquí fue como 91,5. Si le agregamos una parte de recirculación de cola, dado que la cola tiene mayor ley, la recuperación de molibdeno sube, puede subir hasta alrededor de 94, pero enseguida empieza a caer bruscamente, y ya cuando tenemos
alrededor de un 30, un 40, un 50% de porcentaje de participación de esta cola en la alimentación compuesta, la recuperación puede caer de 94 hasta 85%, o más. Puede caer a 70, en fin, son caídas de 10, de 20, de 30 puntos. Y es porque se ha perdido el control de las cargas circulantes. Y esto también se detecta si uno analiza la recuperación másica del circuito Raffer, en la medida que aumenta la participación de la cola de primera limpieza, la recuperación en masa va subiendo. Lo normal es que uno tenga alrededor entre 5 y 10% sin cola, sin la cola. Y de ahí, con la participación de la cola de primera limpieza, puede llegar hasta 25% la recuperación en masa. Eso significa que está siendo arrastrado físicamente un montón de impurezas, entre las cuales están insolubles finos y también sulfuros de cobre. Por lo tanto, el aumento de las cargas circulantes es una de las causas más importantes de la desestabilización y pérdida de recuperación. Por lo tanto, para aumentar la recuperación de molibdeno, se exige tener un adecuado control de las cargas circulantes en una planta de molibdeno. Es uno de los efectos dinámicos más importantes para operar en buena medida y en forma estable una planta de molibdeno. Fíjense ustedes que otro elemento que distorsiona las plantas de molibdeno es la ley de molibdeno del concentrado colectivo. Esta ley puede ir entre 0,1 y 0,5%, es decir, más o menos entre 1.000 y 5.000 ppm. Y la recuperación puede variar entre 40 y 80% dependiendo de esta ley. Por lo tanto, este es un elemento intrínseco de inestabilidad de las plantas de molibdeno. ¿Y a qué se debe esta variación? Bueno, esta variación se debe a la ley de molibdeno en la cabeza. Si la ley de molibdeno en la cabeza es 100 ppm, yo voy a sacar un concentrado colectivo de baja ley. Si la ley de molibdeno en la cabeza es de 600 ppm, yo voy a sacar un concentrado colectivo que probablemente va a tener 5.000 o 6.000 ppm en el concentrado. Entonces hay una dependencia muy fuerte de la eficiencia de la planta de molibdeno respecto a la calidad metalúrgica del mineral en términos de ley. Ahora, si nosotros comparamos un elemento distorsionador que es la alimentación a la planta de molibdeno, aquí se puede ver cómo la recuperación de molibdeno, en función de la ley de concentrado, que es la forma como graficamos la eficiencia del proceso, si trazamos las curvas para tres condiciones, la trazamos para la cola de primera limpieza, que es esta curva, la alimentación compuesta y el concentrado colectivo fresco, nos damos cuenta que el concentrado colectivo fresco siempre tiene una mejor respuesta de flotación. Y en la medida que nosotros le colocamos una cola de primera limpieza que tiene una baja respuesta de flotación, porque tiene un gran contenido de insoluble fino y porque tiene gran cantidad de partículas finas de molibdenita, resulta la curva intermedia, es decir, la alimentación compuesta va perdiendo eficiencia respecto al concentrado colectivo fresco. Y esta pérdida de eficiencia va a depender de cuán importante sea la participación de la cola de primera limpieza. Y el tercer efecto, o el segundo efecto dinámico, porque he mostrado efectos físico-químicos y dos efectos dinámicos. El primer efecto dinámico es el crecimiento y la formación de las cargas circulantes. Y el segundo es un efecto clasificador por tamaño que presentan los circuitos. Eso significa que en general en las etapas de limpieza los concentrados son más gruesos que las colas. O sea, los tamaños de partículas que se van a los concentrados son las partículas de tamaño más grueso. En cambio, en las colas se van juntando las partículas finas de insolubles y las partículas finas de molibdenita. Y eso ocurre en todas las etapas de limpieza, con la excepción del circuito Raffer. Para ilustrar esto, aquí tenemos, por ejemplo,
una demostración, está el análisis granulométrico, la fracción pasante versus el tamaño de partícula para el concentrado colectivo, que es el rojo, y la alimentación compuesta. Si nosotros vemos el P50, vemos que la alimentación compuesta es como 20 micrones, en cambio el concentrado colectivo va a ser como 45 micrones. O sea, evidentemente el concentrado colectivo es más grueso que la alimentación compuesta. ¿Y a qué se debe eso? Al impacto de la cola de primera limpieza, que es muy fina. Después tenemos que el circuito Raffer, yo lo mencioné como una excepción, que el circuito Raffer, aquí ustedes tienen la distribución granulométrica, el pasante acumulado, y tenemos el tamaño de partícula. El concentrado Raffer es más grueso que la cola y la alimentación. Aquí el P80, por ejemplo, es 20 micrones para el concentrado, y para la cola y para la alimentación es como 45 o 50. O sea, en el caso del circuito Raffer, flota un material más fino que la alimentación. Pero después, primera, segunda, tercera y cuarta limpieza, siempre la cola es el material más fino. Por lo tanto, las cargas circulantes se alimentan de material fino. Y cuando digo material fino, me refiero particularmente a molibdenita fina y a insoluble fino, y también a cobre fino. Pero insoluble fino, donde están las arcillas, y también la molibdenita fina, molibdenita bajo 10 micrones, bajo 5 micrones, se van acumulando por las colas y constituyen la carga circulante. Y finalmente van a parar a la cola de primera limpieza, y ya sabemos todos los estragos que hace esa cola al juntarse con el concentrado colectivo fresco y alimentar al circuito Raffer. Aquí tenemos lo que ocurre con la cola de primera limpieza. También tenemos el molibdeno fino acumulado pasante, ya no es, es molibdeno en función del tamaño de partícula. ¿Y qué se puede ver? Que el concentrado, que es esta curva roja, es más grueso que la cola, ¿no? Entonces, el P50, por ejemplo, en este caso es 10 micrones, y en este otro caso es 50 micrones, ¿eh? Lo cual corrobora entonces que la primera limpieza, la segunda, la tercera, siempre va a ser más fina la cola, ¿eh? Y por lo tanto contiene partículas de más difícil flotabilidad. Ahora bien, haciendo un resumen de las variables claves del proceso, este proceso en términos de eficiencia se mide por la recuperación de molibdeno y por la ley de molibdeno del concentrado final. Esos son los dos índices de eficiencia. Aquí está representada la planta de flotación selectiva, y nuestro objetivo es maximizar el concentrado final de molibdeno, que es el molibdeno fino producido al final del día. Entonces, las variables que afectan la recuperación, ya hemos mencionado la ley de molibdeno en el concentrado colectivo, que dijimos que puede ir entre 0,1 y, entre 0,1 y 0,6% aproximadamente. Pero esta variación, a su vez, depende linealmente de la ley de molibdeno en el mineral de cabeza, ¿no? Y los yacimientos de cobre porfírico tienen variaciones de molibdeno bastante grandes de un sector a otro, y eso no lo podemos controlar porque la faena está determinada por el cobre y este es un subproducto. Entonces, efectivamente, un día podemos procesar un mineral que tiene 600 ppm de molibdeno, y a lo mejor en un par de días más podríamos estar en una zona de 100 ppm. Y eso va a significar variaciones significativas en la ley de molibdeno del concentrado colectivo y en la eficiencia de la planta. También tenemos la dosis de NaCH, ya dijimos, alrededor de 3,5 a 6 kilos por tonelada, y que tenemos que coordinar muy bien la medición de pH y de potencial de óxido de reducción. La granulometría es muy importante, lo controlamos normalmente por el menos 3,25, y la tendencia actual es no incluir etapas de remolienda en las plantas de molibdeno. Uno de los efectos más graves que hay en una planta de molibdeno y que produce inestabilidad y caída en la recuperación, por lo tanto, desde el punto de vista de aumentar la recuperación, se necesita controlar adecuadamente,
en la recirculación de la cola de primera limpieza. Pero no se trata de darle un destino distinto a la cola de primera limpieza, sino que se trata de ir al origen en donde se produce el nacimiento de la carga circulante, es decir, a partir de la tercera o cuarta etapa de limpieza. Ahí debe controlarse la recuperación de molibdeno para que no se generen cargas circulantes. También la selectividad del Raffer. En la medida que el Raffer sea más selectivo, vamos a necesitar menos etapas de limpieza. Por eso que es tan importante obtener la mayor selectividad del circuito Raffer, porque una planta antigua de molibdeno tenía alrededor de 6 o 7 etapas de limpieza. Una planta convencional hoy día tiene 4 etapas de limpieza, pero una planta optimizada de molibdeno puede tener 3 etapas de limpieza. Todo va a depender de cómo se maneje la selectividad del circuito Raffer. Los tiempos de residencia también son muy importantes porque uno de los efectos indirectos que tienen las cargas circulantes es que aportan un flujo másico y un flujo volumétrico que hace que se altere el balance de diseño de una planta, y eso significa que los tiempos de residencia, especialmente el circuito Raffer, caen fuertemente, y eso es parte del problema de la pérdida de recuperación de molibdeno. Y otro tema importante es que la molibdenita en general exige agua de buena calidad. Por lo tanto, en la medida que se reemplace una mayor proporción de agua de proceso por agua fresca, la recuperación de molibdeno mejora. Esto en general se hace en el espesador de cabecera. El espesador de cabecera en muchas plantas no tiene como objetivo espesar, sino que tiene como objetivo reemplazar agua de proceso por agua fresca. Y respecto a la ley del concentrado final, bueno, la mineralogía, o sea, en general, no solo de las molibdenitas o del molibdeno, sino que en particular de las arcillas y las micas. Hay un problema aquí especial cuando aparece pirofilita o talco, que son gangas con flotabilidad natural y son muy difíciles de separar por el concepto básico que tiene la planta de molibdeno, que es flotar las especies con hidrofobicidad natural. Después, la ley de molibdeno en el concentrado colectivo, que ya lo mencioné, que era una variable importante para la recuperación, pero por supuesto también lo es para la ley del concentrado final. La selectividad, la operación de una planta de molibdeno consiste en luchar circuito a circuito por la selectividad. Y finalmente, las impurezas en el concentrado colectivo, impurezas muy rebeldes, como el caso de la pirofilita, el talco, también algunas piritas activadas o algunos sulfuros de cobre muy finamente diseminados, son algunos de los problemas que producen pérdida de ley en el concentrado final, y en algunos otros casos penalizaciones por impurezas como arsénico, como fósforo, que afectan el precio de comercialización del concentrado final. Y para ir concluyendo, les quiero mostrar las principales conclusiones de esta revisión, de cómo enfrentamos los problemas de una planta de molibdeno y cómo enfrentamos sus soluciones y cómo detectamos a través de un diagnóstico cuando estamos en presencia de uno u otro problema. En primer lugar, hay que tener cuidado con la cola de primera limpieza, porque esta aporta una alta carga circulante de molibdeno fino, debido a que justamente por la ineficiencia de la planta aumenta la ley de molibdeno en esta cola. Pero contiene este molibdeno en partículas finas y ultrafinas, que en general son de baja flotabilidad, es decir, son partículas problemáticas. Tiene mucha ley, pero tiene poca flotabilidad. Además, está acompañada siempre de un alto contenido de insoluble ultrafino, arcillas, micas y cloritas, en general filosilicatos, que pueden incrementar fuertemente la recuperación en peso o la recuperación másica del circuito Raffer. Estos insolubles, por ser muy finos, son motivo de arrastre físico, especialmente cuando se ocupa diésel o queroseno, puesto que estos hidrocarburos
tienen especial afinidad por producir arrastre físico e insoluble. Enseguida, los operadores, ¿cómo reaccionan frente a ese sistema? Como hay pérdida de recuperación del circuito Raffer, y ellos tienen un analizador de leyes en línea en la cola del circuito Raffer, hacen esfuerzos por apurar la flotación Raffer para bajar el nivel de molibdeno en las colas. ¿Pero qué consiguen? Aumentar el arrastre físico de material insoluble, de cobre fino, en fin, y producen entonces un problema que, si bien es cierto, recuperamos más material, aumentamos la recuperación en peso del circuito Raffer, ese material, ese concentrado, al pasarlo por el circuito de primera limpieza, es rechazado y devuelto al circuito Raffer. Por lo tanto, es una ganancia aparente y que en realidad lo único que contribuye es a seguir aumentando la carga circulante y producir un colapso de la planta. Tercero, las soluciones más definitivas a este problema de las cargas circulantes requieren modificaciones del diseño de la planta. Esas modificaciones tienen que hacerse en el flowchart de la planta y en la forma de operar los protocolos de operación, particularmente de la última etapa de limpieza. Esos problemas se resuelven desde atrás hacia adelante, o sea, a partir de la cuarta etapa de limpieza y no en la primera. Y para concluir, 3 conclusiones cortas. La primera, la recuperación selectiva de molibdeno depende fuertemente de la ley de molibdeno en el mineral. Cuando la ley de molibdeno en el mineral baja de 100 ppm, estamos en problemas. Y si llega a 50 ppm, normalmente la planta de molibdeno se detiene, porque ya no es rentable operarla. Y también depende más directamente de la ley de molibdeno en el concentrado final cobre-molibdeno. Pero esta ley del concentrado final es a su vez una relación lineal de la ley en el mineral, ¿no? Así que cuando nos baja la ley de molibdeno en el concentrado colectivo fresco, significa que el mineral tenía muy bajo molibdeno. Hay que tener cuidado con los iones calcio que son aportados por la lechada de cal. Es un fuerte depresante de molibdenita. También hay que tener cuidado con los iones magnesio, contenidos en las aguas salinas, particularmente en las aguas de proceso. Y también con los floculantes residuales que pueden venir de las aguas recuperadas de espesadores, en donde se esté agregando un exceso de floculante. Y cuando digo exceso de floculante, estoy hablando de más de 5 o de 6 gramos por tonelada. Puesto que todos estos compuestos, estos iones, son fuertes depresores de molibdeno. Y finalmente, las partículas finas de molibdenita en general presentan bajas recuperaciones. Bajas recuperaciones porque tienen un tamaño más fino, por lo tanto tienen más dificultades de adherirse a una burbuja, pero también porque son más hidrofílicas, no son tan hidrofóbicas como las más gruesas. Y en general también están acompañadas de arcillas y micas de tamaños de micrones. Por lo tanto, esta mezcla de partículas finas de molibdenita y arcillas o micas es de baja recuperación y constituye uno de los problemas de las plantas de molibdeno. Pero las plantas de molibdeno, por su efecto clasificador, tienden a juntar las partículas finas de molibdenita y el material insoluble fino en las colas de todas las etapas de limpieza. Por eso que son como autodestructivas, porque a la larga este efecto clasificador hace que las plantas de molibdeno puedan en algún momento colapsar. Y en el caso de que tengamos gangas hidrofóbicas, como el caso de la pirofilita o el talco, estas dos especies, por tener flotabilidad natural, afectan directamente la ley de molibdeno del concentrado final, la cual normalmente es de 50% y puede bajar por estos efectos a valores cercanos al 30%. Por lo tanto, dejan al molibdeno fuera de mercado. Bueno, con eso concluyo mi presentación. Espero que no haya sido muy larga y que haya interés en optimizar las plantas de molibdeno, que son muy caprichosas, son muy inestables,
son muy difíciles de manejar, mucho más difíciles que las plantas de cobre, y por lo tanto requiere un conocimiento de las condiciones físico-químicas y las condiciones dinámicas para poder mantener en todo momento una recuperación óptima. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su información, doctor Sergio. Tal cual como usted indica, a pesar de que todas las complicaciones que uno puede tener en una planta de tratamiento de molibdeno, yo creo que con toda la información valiosa que usted nos ha brindado, va a ser tomada en cuenta y además le va a servir mucho para los profesionales que estén involucrados en el tema. Doctor, tenemos algunas preguntitas, entonces le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es el efecto de las arcillas en la flotación de la molibdenita? Bueno, las arcillas tienen un efecto muy importante por dos razones. Una razón es que las arcillas inducen un fenómeno que se llama slime coating en inglés, y que nosotros lo traducimos al español como recubrimiento de las partículas de molibdenita por lamas. Dadas las propiedades eléctricas que tienen las arcillas, que son filosilicatos de aluminio, de magnesio, de hierro, normalmente presentan una carga eléctrica de signo contrario a la de la molibdenita. Entonces tienen la posibilidad de depositarse sobre la superficie de la molibdenita y de esa forma anulan la flotabilidad natural. Y se requiere el uso de algunos agentes dispersantes para volver esas partículas a la pulpa y dejar limpia la superficie de la molibdenita. Ese es un efecto que es bien conocido. El otro efecto de las arcillas está que tienen un impacto fuerte sobre la espuma. Y producen espumas alteradas. En algunos casos producen espumas muy voluminosas y en otros casos producen espumas coaguladas, espumas muy espesas, espumas muy persistentes. Especialmente cuando junto con las arcillas estamos usando un aceite, un hidrocarburo, como es el caso del diésel o el queroseno. Por lo tanto, cuando tenemos problemas de arcilla, una medida saludable es reducir o eliminar el uso del reactivo diésel o queroseno, que es un colector con el cual apoyamos normalmente la flotación de la molibdenita. Pero si tenemos arcilla y tenemos espumas muy persistentes o tenemos espumas muy voluminosas, conviene eliminar el aditivo colector no polar. Sin embargo, hay que recordar, eso sí, que cuando usamos antiespumantes, justamente porque hay un problema de espuma, el antiespumante, que es un polímero llamado P4000, generalmente lo disolvemos en diésel o en queroseno. Por lo tanto, estamos incorporando al proceso estos hidrocarburos. Y ahí se produce un círculo vicioso, porque necesitamos, por un lado, matar espuma con el antiespumante, pero estamos agregando, junto con el polímero, estamos agregando un hidrocarburo que promueve la estabilidad de las espumas. Así que ahí hay que tratar de regular y utilizar al mínimo el antiespumante y restringirlo exclusivamente a las canaletas y no usarlo nunca en las celdas y tratar de no usarlo en los cajones. Las arcillas hidrófobas son un problema que realmente todavía no tiene una solución, o si la tiene, a nivel de la industria se complican mucho para implementarlo. Y la pirofilita y el talco son dos arcillas, son dos filosilicatos que tienen flotabilidad natural y por lo tanto flotan junto con la molibdenita, y es muy difícil su separación, es prácticamente imposible su separación con la tecnología que usamos. Entonces, contaminan los concentrados finales. Y en la operación se hacen grandes esfuerzos por eliminar este talco y esta pirofilita, pero el resultado de este tratamiento es peor que la enfermedad, porque al final no solo se nos cae la ley de concentrados, sino que también se nos cae la recuperación.
Es preferible dejar que el talco y dejar que la pirofilita floten junto con la molibdenita, y al final, cuando tengamos el concentrado sucio con estos dos, o con alguno de estos dos filosilicatos, hacer un proceso de flotación selectiva utilizando algunos polímeros, y no intentar modificar la tecnología que tenemos, porque no va a ser posible agregando más sulfidrato o tratando de operar la planta de una u otra manera. Es preferible dejar que floten y el concentrado final agregarle una etapa más de separación. Ok, doctor, muchísimas gracias entonces por su respuesta. Cualquier otro comentario y pregunta al doctor, entonces de repente pueden realizarle a través de la comunicación virtual. Muchísimas gracias, doctor, por su brillante exposición magistral el día de hoy. Agradecemos el haber compartido toda su información y su experiencia sobre todo. Muchísimas gracias, doctor Castro. No, gracias a usted, Nadia, gracias también a Daniel por haberme honrado con esta invitación, y les deseo el mayor éxito en esta red iberoamericana de procesos extractivos, y por supuesto hoy día todos ellos tienen que ser sostenibles, porque tenemos problemas ambientales y tenemos un planeta que cuidar. Así que a no agotar los esfuerzos y seguir adelante con esta red. Muchas gracias. Me uno a esa reflexión, es muy importante. Bueno, yo soy bióloga de profesión, así que me parece que todo lo que implique el manejo adecuado de nuestro ambiente es lo correcto, que debemos todos los profesionales ir a ahondar hacia ese tema. Muchísimas gracias entonces nuevamente, doctor Castro. Entonces,